Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia fascinante y también trágica de un barco legendario, el RMS Lusitania. Tenemos muchísima documentación, registros del barco, análisis. Vamos a intentar desgranar bien su historia. Eso es. Queremos ver cómo nació, su época dorada, digamos, de lujo y velocidad. Y claro, su final. Ese final tan violento en la Primera Guerra Mundial que todavía hoy, bueno, genera debate. Es que no era un barco cualquiera, ¿eh? Fue de los más grandes, el más rápido un tiempo con la famosa banda azul. Cierto. Pero es que su hundimiento fue un punto de inflexión. Sacudió conciencias, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, ayudó a cambiar el rumbo de la guerra y del siglo. Totalmente. Pues venga, vamos a meternos en faena. Empezamos por el principio, supongo. La necesidad de construir algo así. Exacto. Principios del siglo XX. La competencia en el Atlántico Norte era, feroz. Los alemanes apretaban fuerte, ¿no? Con la Norddeutscher Lloyd, la Hapag. Ni más ni menos. Estaban sacando unos barcos impresionantes. Y encima, JP Morgan, montando su tinglado, el IMM, comprando líneas británicas, Cunard estaba, bueno, contra las cuerdas. Necesitaban reaccionar. Y ahí es donde entra el gobierno británico, que no era muy normal que financiaran barcos así. No, no lo era. Pero vieron, digamos, la jugada estratégica. Le dieron a Cunard un préstamo enorme, 2,6 millones de libras, y ayudas anuales. ¿A cambio de qué exactamente? Pues de construir dos superbarcos, el Lusitania y el Mauretania, pero siguiendo las especificaciones del almirantazgo, o sea, rápidos y preparados para poder montarles cañones. Aunque nunca se los pusieron, ¿verdad? Nunca. Pero esa preparación les permitía ser parte de la Reserva Naval Real. Podían llevar la enseña azul, que significaba eso. Barcos civiles, pero requisables por la Marina si hacía falta. Qué interesante esa dualidad ya desde el diseño. Y el diseño en sí, de Leonard Pasquet. ¿Qué tenía de especial, aparte de la velocidad? Bueno, la velocidad era la obsesión. Para pasar de los 25 nudos, que era una barbaridad, Pesquet metió las turbinas de vapor Parsons. Una revolución. Que necesitaban una potencia enorme. Enorme, sí, unos 68.000 caballos. Tanta que, fíjate, el diseño original era de 3 chimeneas, pero tuvieron que añadir una cuarta. Una cuarta. ¿Para qué? Solo para la ventilación extra de las calderas. Imagínate el canor ahí abajo. El casco también se optimizó, se probó en tanques del almirantazgo, se ensanchó un poco para la estabilidad. Ah, el tema de la estabilidad. ¿Y los mamparos? Eso me suena que fue importante luego. Y tanto. A ver, tenía 13 compartimentos estancos transversales, lo normal. Pero también tenía mamparos longitudinales. A lo largo del barco. Eso es. Separaban las carboneras, que estaban a los lados, de las salas de máquinas, en el centro. La idea era proteger las máquinas, claro. Pero si se inundaban esas carboneras de un solo lado, de forma simétrica, el barco escoraba, se inclinaba muy rápido. Y como su estabilidad inicial no era muy sobrada, pues era un riesgo. Entiendo. Un detalle de diseño con consecuencias. Aunque el acero era bueno, ¿no? De alta resistencia. Sí, en eso no escatimaron. Más ligero y más fuerte. Pero mientras tanto, para los de primera clase, aquello era un palacio. Imagínate. Debía ser espectacular. Totalmente. El interiorista, James Miller, se esmeró. Yeserías, ascensores, telégrafos sin hilos, luz eléctrica, hasta un aire acondicionado primitivo. ¿En serio? Sí. Y el comedor principal, 2 alturas, una cúpula tipo Luis XVI, paneles de caoba tallada, el lujo eduardiano en estado puro. Salón, biblioteca, fumador, hasta un café veranda, que era nuevo. Y si lo comparamos con sus rivales, los de la White Star, el Titanic y sus hermanos. Buena pregunta. Los Olympic eran un pelín más grandes y la verdad en algunas cosas más lujosos. Tenían piscina, baños turcos. Detalles que marcan. Y eran más estables, vibraban menos. ¿Por qué? Pues por los motores. Los Olympic combinaban máquinas alternativas clásicas con una turbina. El Lusitania llevaba 4 turbinas directas, pura potencia, pero vibraba lo suyo a toda máquina. Entiendo. Potencia versus confort, en cierto modo. Y la otra gran diferencia, la que se volvió clave después de lo del Titanic. Los botes salvavidas, justo. El Lusitania, al principio, como casi todos antes de 1912, no llevaba para todos. Después del desastre, añadieron más, claro. Sí, añadieron.
Acabó con 22 botes de madera normales, bajo pescantes, y 26 plegables, tipo Engelhardt. Plegables. Eso suena a que había que montarlos. Exacto, había que prepararlos, desplegarlos. Y eso en una emergencia, con el barco inclinándose, era un problema. Los Olympic, en cambio, sí llevaban una dotación completa de botes rígidos, listos para bajar. Una diferencia que, bueno, ya sabemos. Vayamos a su carrera. Septiembre de 1907, viaje inaugural. 200.000 personas en Liverpool despidiéndolo. Casi bate el récord a la primera. Casi, casi. Pero tardó poco. En el segundo viaje, octubre del 7, ¡zas!, banda azul hacia el oeste, el más rápido. ¿Cuánto tardó? 4 días, 19 horas y 53 minutos. Un tiempazo. Luego tuvo un pique muy sano con su hermano, el Mauretania, que solía ser un poquito más rápido. Pero el Lusitania también tuvo sus momentos de gloria. Sí, en 1909 le cambiaron las hélices y hizo su travesía más rápida. Casi 26 nudos de media. Una pasada. Hizo 201 travesías en total. Un auténtico caballo de batalla. Y participó en eventos curiosos, ¿no? Y algún susto también. Pues sí. Mira, en 1909 estuvo en Nueva York para la celebración Hudson-Fulton y coincidió con un avión de los hermanos Wright volando por encima. Imagínate la estampa. Increíble. Y el susto en 1910. Se topó con una ola gigante, dicen que de más de 20 metros. Le dañó la proa, movió un poco el puente, el Atlántico no bromeaba. Y entonces, 1914, estalla la guerra. Todo cambia. Se suponía que podía ser un crucero armado, pero al final no. Pues no, el almirantazgo hizo números y consumía demasiado carbón. Era una ruina como crucero de guerra. Así que, aunque lo pintaron de gris al principio... Pronto volvió a sus colores normales. Eso es. Lo que sí hicieron fue, para ahorrar, cerrar una sala de calderas, la cuarta. Eso le bajó la velocidad máxima a unos 21 nudos. Que seguía siendo rápido, pero no tanto como antes. Exacto. Ya no era el galgo que fue. Mientras tanto, la guerra en el mar se ponía muy fea. El bloqueo británico a Alemania. Las minas alemanas. Y la respuesta de Alemania en febrero de 1915. Declarar las aguas de Gran Bretaña e Irlanda zona de guerra submarina. Una advertencia muy seria. Clarísima. Cualquier barco aliado allí podía ser hundido. Y ojo, potencialmente sin aviso previo. Las reglas para los submarinos, los U-Boat, se relajaron más en abril. El peligro era muy real. ¿Y justo antes del último viaje? Esos anuncios en los periódicos de Estados Unidos suena casi de película de suspense. Totalmente. La embajada alemana en Washington publicó avisos. Decían, básicamente, ciudadanos americanos, si viajáis en barcos británicos o aliados a la zona de guerra, es bajo vuestro propio riesgo. Esos barcos pueden ser destruidos. Y aún así, el Lusitania zarpó. Zarpó, de Nueva York el 1 de mayo de 1915, al mando un capitán con mucha experiencia, William Thomas Turner. Y con esos avisos publicados. Nos plantamos en el 7 de mayo de 1915, costa sur de Irlanda. Sí, a unas 11 millas del cabo Old Head of Kinsale. El Lusitania iba hacia Liverpool y se cruzó con el U-20. El submarino alemán. Comandado por Walter Schwieger. A las 2:10 de la tarde, Schwieger ordenó disparar un torpedo. Uno solo. ¿Dónde impactó? A estribor, justo detrás del puente. Curiosamente, Schwieger anotó en su diario que no había identificado el barco, aunque la silueta del Lusitania, con sus 4 chimeneas, era casi inconfundible. Y aquí viene lo gordo. El torpedo impacta. Pero pasa algo más casi al instante. Exacto. Aquí está el meollo de décadas de debate. Justo después del torpedo, ¡boom!, una segunda explosión. Mucho más potente. Y en la misma zona. La segunda explosión. Ese es el gran misterio. El gran misterio. Y la clave, probablemente, de por qué se fue a pique tan rápido. Esa segunda detonación interna. El barco empezó a escorar a estribor una barbaridad y a hundirse de proa a una velocidad aterradora. Luego le damos una vuelta a qué pudo ser esa explosión. Pero primero, el drama encubierta. La evacuación. Un caos absoluto. Con esa escora tan bestia, los botes de babor imposibles de arriar.
chocaban con el casco, no se movían. ¿Y los de estribor? Más accesibles, pero con la inclinación, bajarlos bien era dificilísimo. Piensa que tenían 48 botes en total, contando los plegables esos que había que montar. ¿Y cuántos se salvaron? Pues solo 6. 6 botes se lanzaron con éxito y pudieron recoger gente. El resto o volcaron, o se rompieron, o se hundieron con el barco. Una tragedia. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tardó en hundirse? Solo 18 minutos. 18 minutos. Para un barco de ese tamaño. Es increíble. Increíble y terrorífico. De las casi 2.000 personas a bordo, contando 3 polizones, murieron 1.193. Madre mía. Solo 767 supervivientes. Y entre los muertos, 128 estadounidenses. Gente conocida como el millonario Alfred Vanderbilt, el escritor Elbert Hubbard. La dimensión humana fue brutal. La conmoción tuvo que ser tremenda. Sobre todo en Estados Unidos, que era neutral. ¿Cómo intentó Alemania justificar algo así? Pues mal y a destiempo. Primero, un portavoz extraoficial dijo que llevaba contrabando, que era un crucero auxiliar. Luego la línea oficial fue que era un objetivo legítimo, porque llevaba munición. Incluso dijeron que iba armado y con tropas, ¿no? Lo cual era falso. Todo falso. Intentaban construir una justificación a posteriori, pero la imagen ya estaba dañada. Pero, vamos a ver, ¿llevaba munición o no? Porque ahí está el kif. Ahí está el gran debate. A ver, el manifiesto oficial, el que se conocía al zarpar, declaraba cartuchos de rifle. Millones, sí, pero se consideraba munición ligera. Algo más. Sí, también cajas de vainas vacías y espoletas no explosivas. Cunard admitió los cartuchos, pero... Hay un pero. Hay un pero importante. Días después de zarpar, se presentó un manifiesto suplementario en la aduana. Y sorpresa. ¿Qué decía? Que las vainas vacías no estaban tan vacías. Eran en realidad 1.248 cajas de proyectiles de 3 pulgadas, cargados. Unas 50 toneladas de munición de artillería. Ahí va. Eso cambia la cosa, ¿no? Cambia el contexto desde luego. Le dio argumentos a Alemania y complicó la defensa británica, que durante años negó que llevaran municiones, refiriéndose a las de artillería. Pero la postura de Estados Unidos fue clara. Muy clara. El presidente Wilson dijo, da igual la carga, era un barco de pasajeros, iba desarmado, y matar civiles sin aviso es ilegal e inmoral, punto. Exigió disculpas, indemnizaciones y garantías de que no volvería a pasar. Y esa presión funcionó. Alemania cambió su forma de actuar. Temporalmente, sí. La indignación en EU y el debate interno en Alemania hicieron que parasen los ataques sin restricciones a barcos de pasajeros. Pero fue un respiro corto. ¿Por qué? Porque en enero de 1917, Alemania volvió a la carga. Guerra submarina sin restricciones de nuevo, atacando a todo Kiski, incluidos barcos neutrales americanos. Y esa fue la gota que colmó el vaso para Estados Unidos. Exacto. En abril de 1917, EU entró en la guerra. El Lusitania no fue la única causa, claro, pero sí fue un factor psicológico y de opinión pública importantísimo para empujar a América hacia la guerra. ¿Y los restos del barco, el Pecio? ¿Qué se sabe? ¿Ha habido expediciones, no? Sí, se localizó en 1935. Está a unos 93 metros. No es una profundidad excesiva hoy en día. Pero está muy, muy deteriorado. Más que el Titanic. Muchísimo más. Por las corrientes, por cargas de profundidad que le cayeron encima en la Segunda Guerra Mundial buscando submarinos y por intentos de salvamento un poco brutos. Hubo un propietario famoso, ¿no? Un americano obsesionado. Greg Bemis. Un empresario que lo compró y se gastó una fortuna intentando explorarlo. Tenía una teoría. La de Churchill. Esa, que Churchill había puesto explosivos secretos para asegurarse de que se hundiera y así meter a EU en la guerra. Una teoría de la conspiración, vamos. Y encontró pruebas. ¿Qué dicen las exploraciones más serias, como la de Ballard? Bemis. Pruebas concluyentes, ninguna. Robert Ballard, el que encontró el Titanic, lo exploró en los 90. Su hipótesis sobre la segunda explosión fue interesante. ¿Cuál? Apuntó al polvo de carbón. En esas carboneras longitudinales que comentamos, al ser dañadas por el torpedo, el polvo de carbón acumulado podría haberse inflamado en una explosión secundaria muy potente. ¿Y eso se mantiene?
Bueno, investigaciones más recientes, con tecnología moderna, sugieren que, aunque pudo haber explosiones secundarias de carbón o incluso de alguna caldera, el daño del torpedo alemán fue tan brutal. El torpedo solo. Es posible que el torpedo G, diseñado para penetrar y explotar dentro, causara un daño estructural masivo y una inundación tan rápida que eso por sí solo explique la velocidad del hundimiento y la escora. El misterio de la segunda explosión sigue ahí, pero la idea de la conspiración o de una carga súper secreta está bastante descartada hoy. Vaya historia. El pecio ahora es de un museo, ¿no? Y peligroso para bucear. Sí, pertenece a un museo en Kinsale, Irlanda, y sí es un sitio complicado y protegido. Pues hemos recorrido un camino largo, desde el lujo y la ambición de la Belle Époque hasta la cruda realidad de la guerra total, un icono engullido por el conflicto. Totalmente. Si repasamos, los puntos clave son la carga, esa controversia entre lo declarado y lo que realmente iba; la segunda explosión, que sigue siendo un enigma en parte, La legalidad del ataque en sí en aquel momento. especialmente la americana, que fue decisivo para la guerra. Esos son los pilares del legado del Lusitania. Y nos deja pensando, ¿verdad? Sabiendo lo que sabemos hoy, de la carga, de los proyectiles no declarados, y con las advertencias alemanas sobre la mesa. Ujú. ¿Cómo vemos ahora esa línea, a veces tan fina, tan borrosa, entre un objetivo militar y uno civil, cuando un país entero está volcado en la guerra? Es una reflexión incómoda, incluso más de un siglo después.